Unidad, el mar. Los mares cubren las 2/3 partes de la superficie terrestre. En ellos hay masas de agua con diferente temperatura, diferente presión, diferente grado de salinidad. Y estos intercambios que se producen entre estas diferentes masas de agua, cuyas características son diferentes, si le agregamos además la acción de los vientos, le agregamos además la acción del sol y la luna, podemos establecer que en el océano, en los mares, hay 3 movimientos. El primero de ellos son las corrientes marinas, el segundo son las mareas y el tercero son las olas. Entonces, analicemos el primero de ellos, que son las corrientes marinas. Las corrientes marinas son definidas como ríos dentro del mar. Las corrientes marinas de superficie no exceden los 500 metros de profundidad y se desplazan a una velocidad aproximada de 2 metros por segundo. Es decir, podríamos compararlo con una persona trotando suave, caminando rápido. Muy bien, estas corrientes marinas se dirigen, algunas con agua cálida, corrientes calientes, del Ecuador hacia el polo norte o del Ecuador hacia el polo sur. Asimismo, existen corrientes frías que se desplazan del polo norte hacia el Ecuador y del polo sur hacia el Ecuador. Entonces, una acción o un recorrido donde se complementa una corriente caliente con una corriente fría, se establece una trayectoria más o menos circular. Esa trayectoria circular, les repito, hace que se complementen, o esa trayectoria es formada por la acción complementaria de la circulación de agarre de una corriente caliente y la circulación de una corriente fría. Esta circulación que se produce complementando ambas corrientes tiene un sentido horario en el hemisferio norte y antihorario en el hemisferio sur. Esto está, digamos, contrasentido que se establece entre hemisferio norte y hemisferio sur es provocado por la rotación de la Tierra sobre su eje, y esto es conocido como el efecto Coriolis. Muy bien, también podemos decir que las corrientes calientes entregan humedad al ambiente, por lo tanto las playas, las costas bañadas por corrientes calientes tienen abundante vegetación, climas más húmedos y tropicales o subtropicales, ¿de acuerdo? Y más templados. En cambio, las costas bañadas por corrientes frías, generalmente son costas de tipo árido, más bien desértico, con poca humedad. Entonces, podemos ver que a la costa atlántica argentina, fundamentalmente la bañan 2 corrientes. Una es la corriente cálida del Brasil, que se desprende de la corriente del Golfo y desciende paralelo, bañando las costas atlánticas de Brasil, para pasar frente al estuario del Río de la Plata y hacer su, digamos, mayor acercamiento a la costa atlántica argentina en la zona de Claromecó, Montehermoso, Las Grutas, al sur de la provincia de Buenos Aires, un poquito al norte de Río Negro. Por otro lado, la corriente fría de Malvinas sube bañando toda la costa patagónica, ¿sí?, para acercarse a la costa bonaerense en la zona de Mar del Plata. De esta manera, cualquiera que conozca esos lugares va a ver que en la zona de Claromecó, Montehermoso, Reta, las aguas son más bien cálidas. En el último verano se puede decir que el agua de la zona de Claromecó y Las Grutas, esa zona, estaba a 27, 28 grados. Por eso también hay ciertas faunas, como las aguavivas, que son
digamos, originarias de corrientes calientes, de agua caliente, que abundan en esas zonas. Por otro lado, los que se bañan y que conocen Mar del Plata, van a ver que el agua en Mar del Plata es bastante fría, siempre es fría. ¿Por qué? Porque ahí recibe una importante influencia de la corriente de Malvinas. Muy bien, estas son las corrientes marinas. Lo que pasa es que ustedes, al analizar estos movimientos, acá tenemos un ejemplo de cómo se mueven las frías y las calientes, al analizar estos movimientos, van a ver que esas trayectorias teóricamente circulares se ven en su recorrido notablemente afectada por la presencia de islas grandes y fundamentalmente de continentes. De manera que esas corrientes tendrán que adaptar su recorrido a los bloques, grandes masas de tierra, que son los continentes, que van a encontrar en su camino. Y acá tenemos algo un poco más preciso, ¿sí? Que es este corriente que está aquí. Este mapita que vemos ahora más grande. ¿Está bien? Ahí lo veremos. Donde se da mayor precisión a las corrientes, observen la corriente del Brasil, la corriente subecuatorial, corriente del Golfo, desprendimiento, la corriente del Brasil, que llega hasta aquí, y la corriente fría de Malvinas, que viene por la costa atlántica de la Patagonia. Este es el tema corrientes marinas. Y así pasamos a analizar el segundo movimiento, que son las mareas. Para el entendimiento del proceso de mareas, nosotros vamos a suponer que el planeta Tierra y la Luna están fijos en el espacio, girando sobre su propio eje, y que se atraen entre sí. Generan una atracción gravitatoria entre ambos. Tanto la Tierra como la Luna son dos piedras sólidas que no van a cambiar su forma por la atracción que ejerza uno sobre el otro. Pero la Tierra tiene una masa de agua que es líquido y que recubre todo. Cuando esa masa líquida está alineada, está succionada por la atracción de la Luna, se genera un amontonamiento de agua en sentido a la Luna, generando que el agua esté más alta en el sentido de alineación hacia la Luna y más baja en el sentido transversal. Es decir, esta masa de agua se acumula aquí, donde está el cursor, se acumula, ¿por qué? Por la propia atracción de la Luna, que succiona, atrae agua hacia ella. Entonces, claramente la atracción de la Luna da origen a este pico de marea alta. Como consecuencia de la inercia generada por este pico de marea alta en sentido hacia la Luna, se genera otro pico de marea alta en el sentido completamente opuesto. A ver, si nosotros quisiéramos interpretar por qué la inercia de este primer movimiento genera un pico de marea alta del otro lado, tendríamos que decir lo siguiente. Esto significa como si yo fuera a empujar una hamaca de un chiquito en una plaza. Yo la hamaca la empujo y la hamaca va a tomar un envión tan importante como la fuerza que yo le imprima. Al regresar, la hamaca no se detiene en la vertical, sino que sigue de largo para atrás, pero no tan lejos, no tanto como el primer empujón que yo di. Cuando la hamaca vuelve, le vuelvo a empujar un empujón y vía bien alto. El empujón que yo le doy, que lleva la hamaca bien alto, es como si la Luna la estuviera chupando desde allá. Al aflojar la presión de la Luna, el agua vuelve hacia atrás y se pasa para el otro lado. No tanto como la que está directamente alineada con la Luna. Entonces, se va a hacer un pico de marea alta alineado con la Luna, provocado por la succión de la Luna, y cuando esta masa de agua
regrese a su posición normal, va a pasar de largo y va a generar un pico de marea alta en el sentido contrario, pero un pico de marea no tan alta como el que está directamente alineado con la Luna. De esta manera se generan en la alineación con la Luna, hacia la Luna un pico de marea alta, más alta, en lado contrario un pico de marea alta, menos alta, y en forma transversal dos mareas bajas. Ahora, si yo me encuentro en esta posición a las 12 de la noche y la Tierra da una vuelta sobre su eje en 24 horas, a las 6 de la mañana estoy en marea baja, a las 12 del mediodía otra marea alta, menos alta que la anterior, a las 18 horas, 6 de la tarde, una segunda marea baja, ¿sí? Y vuelvo a estar a las 24 horas otra vez en marea alta. De esta manera se produce pleamar, bajamar, pleamar, bajamar cada 6 horas. Esto es el modelo teórico del comportamiento de una marea. Ahora, a este modelo teórico vamos a ir llevándolo gradualmente a la situación real con la que yo me encuentro cuando estoy en una playa o en la orilla de un lago o en la orilla de un río. Entonces, llegamos a sintetizar que la Luna, solamente la Luna, actuando sobre las masas de agua en la Tierra, genera un pico más alto en dirección a ella, un pico alto menos alto en el punto contrario, y en transversal 2 puntos de marea baja. Ahora, aquí analizamos simplemente el efecto de una marea de la Luna sobre las mareas. Pero resulta que en el espacio se encuentra también el Sol, que si bien es una estrella muchísimo más grande que la Luna, ejerce una influencia menor sobre las mareas. Pero ¿cómo? Si el Sol es tan grande y la Luna tan chiquita, la influencia de la Luna es tan importante. Simplemente por que la Luna tiene una gran proximidad a la Tierra, por lo tanto su acción gravitatoria es mucho más preponderante sobre las aguas y las mareas que la del Sol. Pero en definitiva, las mareas son la acción conjunta, las mareas que se producen en el planeta Tierra son consecuencia de la acción conjunta del Sol y la Luna. Y aquí vamos a entrar en hacer algunas definiciones. La primera, si yo analizo solamente la acción de la Luna sobre las mareas, digamos, aíslo y puedo evaluar la acción exclusivamente de la Luna sobre las mareas, estoy evaluando o estoy viendo la marea lunar. Si yo analizara la influencia, aislando el efecto solo del Sol sobre las mareas, obtendría un efecto similar a este que estoy viendo, pero como estoy aislando solamente la acción solar, lo que digo es que el Sol genera otro efecto similar y la acción exclusiva del Sol genera la marea solar. Pero en la Tierra, las mareas reciben la acción gravitatoria del Sol y la Luna. Las mareas que nosotros vemos en la Tierra, en un principio, tomémoslo así, como un análisis teórico, se presenta que las mareas en la Tierra están producidas por la acción conjunta del Sol y la Luna, preponderantemente la Luna, pero la acción conjunta del Sol y la Luna. Cuando nosotros hablamos del análisis de la marea por acción conjunta del Sol y la Luna, estamos hablando de la marea astronómica. Entonces, la acción específica de la Luna determina la marea lunar.
la acción específica del Sol, la marea solar. Y las mareas reales surgen de la acción conjunta de Sol y Luna, llamada marea astronómica. Y aquí vemos el primer digamos, análisis que nos lleva un poquito a la acción real de las mareas. Ustedes recuerden esto. Si yo, hablando mal y pronto, calificara esto como un huevo, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta, ¿sí?, que hay un huevo que se forma por acción de la Luna y otro huevo que es diferente, que se forma por acción del Sol. Como el ángulo Sol, Tierra, Luna varía constantemente, esas dos formas ovaladas cambian constantemente de posición y se contraponen, se superponen, se potencian, se contrarrestan en un cambio permanente. Ese análisis es imposible hacerlo para una persona porque requiere cálculos astronómicos muy precisos y solamente con los conocimientos científicos y los elementos de cálculo adecuados se puede establecer. Pero lo cierto es que esas dos formas de huevo, por decirlo de alguna manera, que una formada por el Sol y otra formada por la Luna, están juntas y se están deformando y cambiando de posición permanentemente. Por lo tanto, el cálculo de las mareas se hace dificultoso. Pero existen 4 puntos donde se puede llegar a hacer algún análisis. Esos 4 puntos son las cuadraturas. Cuando el Sol, la Luna y la Tierra forman un ángulo de 0 grados, es una. Cuando forman un ángulo de 90 grados, es otra. Cuando forman un ángulo de 180 grados, están las dos todo alineado, es la tercera cuadratura, y cuando vuelven a formar un ángulo de 90 grados, tenemos la cuarta cuadratura. Recuerden ustedes que la Luna es un satélite que nosotros solo lo vemos cuando refleja la luz del Sol hacia la Tierra. En el primer dibujo, en el primer caso, vamos a agrandarlo para que lo vean bien. Ahí. La Luna, ¿sí?, está entre medio del Sol y la Tierra. Por lo tanto, ese pedazo de luna, esa media luna, color rojo brillante, es la cara iluminada. Y la luz de la Luna es reflejada hacia el Sol. Hacia la Tierra no se refleja nada. Por lo tanto, nosotros a la Luna en esa posición no la vemos, porque no refleja su luz hacia la Tierra. Cuando nosotros no vemos a esa Luna, la llamamos luna nueva. La Luna va cambiando permanentemente de posición, y se empieza a hacer visible hasta que se ubica a 90 grados en posición a la Tierra, que es esta que está acá abajo, donde mitad de la cara iluminada se ve de la Tierra y la otra mitad es cara oscura o cara en penumbra y no la vemos, solo vemos la mitad. Pero la Luna pasó de una posición de no verse, apareció gradualmente hasta verse la mitad. Y este punto de cuadratura se llama cuarto creciente. Y se produjo 7 días después de la luna nueva. Es decir, que después de la luna nueva, 7 días después, la luna está en cuarto creciente, pero se sigue desplazando hasta que llega 7 días después a estar del otro lado de la Tierra. Por lo tanto, ahora toda la cara iluminada da hacia la Tierra y nosotros vemos la luna reflejada entera. Es decir, estamos en luna llena. De aquí, de luna nueva, 7 días se fue a cuarto creciente y 7 días más a la luna llena.
Es decir, que de la luna nueva a la luna llena transcurrieron 14 días. De la luna llena, ahora la imagen visual iluminada de la luna empieza a achicarse porque se empieza a poner en esta posición donde vuelvo a ver solo la mitad de la cara. Y aquí a 90 grados, la luna que estaba en esta posición, donde se veía entera, pasa achicándose a una posición donde se ve la mitad, 7 días más. 21 días desde la luna nueva. Y este punto es el cuarto menguante. Para luego, 7 días después, volver a estar en la luna nueva. De manera que la luna conformó un ciclo pasando por todas las cuadraturas, completando el recorrido en 28 días. Y esos 28 días, damas y caballeros, son nada más y nada menos que lo que se conoce como el mes lunar. Muy bien. Y aquí, ¿sí? Vamos a hacer algunas consideraciones que los mismos dibujos las muestran. Ustedes recuerden que los picos de marea alta se daban alineados hacia el Sol y alineados hacia la Luna. En este caso, en la Luna nueva, los dos picos altos de la marea lunar y de la marea solar, los dos más altos de ambas, están juntos, alineados, potenciándose. Y los dos picos altos, menos altos de la lunar y de la solar, están en el lado opuesto, alineados, potenciándose. De esta manera, en la luna nueva se producen mareas altas con gran diferencia de nivel con las bajas. Las amplitudes de mareas, es decir, la diferencia entre marea alta y marea baja, son importantes, porque los dos picos de mareas altas, la más alta y la menos alta, de la marea lunar y solar, ambas están alineadas entre sí, potenciándose. Otro fenómeno similar a esto ocurre en la luna llena, donde el pico más alto de la marea lunar está acá y el menos alto de este lado de la marea lunar. Contraposición a eso, el más alto de la marea solar está acá y el menos alto de la marea solar está contra la luna llena. Por lo tanto, en estos casos, los dos picos de marea, si bien están el más alto con el menos alto de la otra, también están alineados, también se potencian y se vuelven a dar situaciones donde las mareas altas tienen una gran amplitud, una gran diferencia con los niveles de marea baja. Algo diferente pasa en los cuartos crecientes y en los cuartos menguantes. ¿Por qué? Porque el pico de marea solar está alineado con el Sol y el pico de marea lunar está alineado con la Luna. Y en este caso, esos picos de marea lunar y solar están transversales entre sí. Al estar transversales entre sí, se neutralizan. Por lo tanto, las diferencias entre mareas altas y mareas bajas son menores, mucho menores. ¿Por qué? Porque entre ambas se neutralizan. Y ahí nosotros tenemos el análisis de las cuadraturas. Acá tienen la luna llena, va desapareciendo en cuarto menguante hasta desaparecer completamente luna nueva y empieza a reaparecer en el cuarto creciente. Y acá vemos unos dibujitos más donde ustedes pueden observar cómo interactúa, ¿sí? Vamos a achicarlo para que lo vean completo, cómo interactúa cómo se mueven el Sol y la Luna entre sí, generando los diferentes picos de marea. Se nota claramente la posición de la Luna, la Tierra y los picos de marea, cómo se van alineando. Y fíjense que aquí, que es luna nueva, y en el 3, que es luna llena, los picos de marea son muy altos, y en estos dos, cuarto creciente y cuarto menguante, la diferencia entre ambos no es tan importante. ¿Sí? Acá se ven cómo en luna nueva, en este de acá abajo, están marcadas la marea lunar y la marea solar, y cómo ambas se están sumando entre sí.
y aquí en un cuarto creciente o en un cuarto menguante, un pico de marea está transversal con el otro, de manera que las diferencias se hacen mucho menores. Muy bien, esto es las mareas. Entonces, nosotros podemos decir que el periodo de tiempo que pasa entre un pico de marea alta y la posterior marea baja, o viceversa, ese tiempo se llama duración de marea, y que en el modelo teórico la duración de marea es de 6 horas. Pero la masa de agua que se mueve no es un sólido, sino es una masa de agua que cuando la luna empieza a atraerla para que crezca, ¿sí? Empieza a atraerla para que crezca, empieza lentamente a ponerse en movimiento y a crecer, a crecer, a crecer. Y a medida que el periodo de tiempo transcurre, la luna empieza a perder influencia. Entonces esa masa de agua que venía subiendo a una velocidad empieza a detener esa velocidad. Se detiene, y ahí que se detiene empieza a recibir la influencia de la luna en sentido inverso, y lentamente, una vez que se detuvo, lentamente empieza a circular en sentido contrario. De manera que la duración teórica de marea de 6 horas provoca un movimiento de mareas crecientes o bajantes, no importa cuál de las dos, de 5 horas 20 a 5 horas 40. Y el resto de tiempo, de 40 a 20 minutos, hasta que se complete el periodo teórico de 6 horas, la marea está quieta. Y es el tiempo que tarda en neutralizarse en un sentido para empezar lentamente a tomar sentido contrario de circulación. Y ese momento de marea muerta, de marea quieta, que dura entre 20 o 40 minutos, siempre que consideremos la duración teórica de una marea de 6 horas, se llama marea muerta o periodo de estoa. Y obviamente, chicos, la marea alta en un momento llega a una altura determinada y luego baja hasta otra altura. O al revés, baja a una altura y crece hasta otra. No importa si es un pico creciente y el posterior bajante, o al revés, un pico bajo y su posterior creciente. La diferencia de nivel de la altura en centímetros entre un pico de marea y el pico de marea siguiente, que obviamente es contrario al principio, esa diferencia de altura se llama amplitud de marea. Y en los casos de luna llena y luna nueva tenemos grandes amplitudes de marea. Gran diferencia en las amplitudes de marea. No así en los cuartos crecientes y menguantes, donde las amplitudes de marea son mucho menores, están mucho más atenuadas porque se contraponen la acción lunar y solar. Muy bien. Y esto, ¿sí?, ha sido, ¿de acuerdo? Por hoy, por este video, continuamos en el próximo. Gracias.